Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde que estamos en la presencia del Señor para seguir compartiendo la palabra que Él nos ha dado, ¿sí? Si bien el último mensaje me quedaron algunas cosas para escudriñar, para analizar de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Habíamos compartido capítulo 2, allí verso 3, en esta hora podemos realmente meternos allí y escudriñar y ver lo que le pasaba a tu iglesia, y creo que también nos pasa a nosotros. Si el Espíritu Santo la ha dejado, es realmente porque también nos van a pasar a nosotros, ¿sí? Así que, y viendo allí la iglesia, el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo entra allí en Éfeso, podemos preparar esta plataforma para ver qué pasaba también en Éfeso cuando Pablo fue allí y a abrir esa puerta, ¿sí? Y dice que en el 19:23 dice que había un gran alboroto allí cuando Pablo entró y empezó a predicar, ¿verdad?, contra la idolatría y todo lo que se movía allí en Éfeso. Y había un negocio bastante grande en aquel lugar, ¿verdad?, de idolatría, y allí estaba Diana, en aquel lugar, que adoraban a esta mujer que supuestamente había venido de Júpiter, y Pablo se metió allí y estaba desbaratando ese negocio. Bueno, y la gente se levantó y lo agarraron a gallo en aquel lugar y trataron de pegarle y muchas cosas. Bueno, Pablo quiso salir y le dijeron que no, y bueno, tuvo que irse a otro lado y salir de Éfeso. Y vemos realmente la gente, es decir, dónde se armó o se formó, o Dios abrió esta puerta allí en Éfeso, ¿verdad?, para que se predicara la palabra del Señor. Y Pablo, después tenemos la carta de Éfeso allí, y cómo Pablo le administraba a la iglesia de Éfeso, y cuántas cosas hermosas que le enseñó y los preparó y los capacitó. Y allí vemos las armas y todo lo que tenía y con quién íbamos a luchar y a pelear, y cuál contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Y bueno, y así creció la iglesia, pero fue perdiendo, ¿sí?, a través de los tiempos. Se ve que fue perdiendo muchas cosas la iglesia, hasta que llega esta carta allí en Éfeso, y Dios le muestra, como decíamos en el último mensaje, en qué condiciones estaba. Pero vamos a hablar de este verso 3, quisieran profundizar un poquito más hacia abajo, ¿verdad?, de esta palabra, de esta palabra que el Espíritu Santo hizo tanto hincapié en esta palabra, el haz, ¿sí? Y cuando meditamos en eso, cuando ellos empiezan allí en Éfeso, vemos que ellos empiezan en 6 as,
¿sí? Que se esforzaron, como decíamos, que eso es haz es lo que cuando uno dispone ese corazón y hacer realmente lo mejor para el Señor, ¿sí? Y llegó esta carta allí y Dios empezó a analizar cómo estaban trabajando, en qué condiciones, cómo habían crecido espiritualmente, hasta qué punto. Y Dios viene realmente a ver eso en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Por eso hay dos cosas que realmente marcaron mi corazón y al analizarlo, a profundizar estas dos cosas, ¿sí? Y Dios le dice, porque has dejado, es una de las palabras, y mira de a dónde has caído. Dos cosas que no son totalmente dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero ellos habían empezado bien, ¿sí? Y dice, y has tenido, y dice, y has sufrido. Y en uno de los has dice, y has sufrido. Capítulo 3. Y ya estamos en el as número 3. El segundo es, has probado a los apóstoles. El 3 es, has hallado, y lo has hallado mentiroso. Así que vemos que ellos probaron a estos hombres, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar en esto, dice, en este tiempo, ¿qué es lo que probamos nosotros? ¿A quién probamos a nosotros? ¿Nos probamos a nosotros mismos? ¿Sí? Quizás a veces cuando alguien hace una comida o le sirven a una comida, hay gente que ve en qué condición está esa comida, si tiene sal, no tiene sal, si tiene mucho, si tiene poco, quizás, pero hay otras personas que comen sin saber, no le importa si está salado, le falta sal y comen igual porque esa comida le gusta, pero esta gente en Éfeso probaba, ¿verdad? Todo lo que venía, lo que entraba, lo que se presentaba, ¿verdad? Tenían discernimiento y ellos probaban a ver qué es lo que traían esos hombres, con qué intenciones venían esos hombres, cuál era realmente las intenciones, hasta qué punto venían a edificar a la iglesia o simplemente venían a traer un alimento, un pasto seco, ¿verdad? Y quizás venían con otras intenciones, pero ellos probaban a esta gente. Y vemos que ellos habían trabajado en 5 as hasta ese momento. Pero cuando empezamos a analizar esto, empezamos a profundizar, vemos que cuando llega la carta a esta iglesia, estaban funcionando 5 as nada más. 5 as. Le faltaba uno, que no lo encontramos en estos versículos 3 y 4. Sino que le faltaba uno. Habían perdido uno. Habían dejado uno. Sino que era el principal. Es el que movía los otros as. Que habían dejado el principal, habían descuidado el principal, se le había secado o habían ignorado, lo habían dejado de lado, pero al as más importante. Es como cuando uno jugaba las cartas y jugaba el truco y había un as ahí, ¿verdad? Era el as de espada, el as de basto, eran
los que mataban, los que mandaban realmente en ese juego. Y aquí había un as, el primero de esta iglesia, donde mataba a los otros, guiaba a los otros, o había puertas para los otros, para que realmente sea de bendición para él. ¿Sí? Y se imagina una iglesia que había sufrido, una iglesia que había crecido, que había en las pruebas, porque la paciencia no viene así nomás de un día para otro, viene a través de las pruebas, viene a través del arduo trabajo que ellos tenían, venían a través del sufrimiento, dice, y ha sufrido, y venía a través del dolor, a través quizás de la persecución, de la presión, de sus momentos difíciles que quizás estaban viviendo los hermanos de la iglesia en ese tiempo. ¿Sí? Y Dios le dice, y no has desmayado, que a pesar de todo el dolor, las cosas difíciles que venían realmente a sus vidas, ellos no habían desmayado, seguían luchando, peleando la buena batalla, corriendo la carrera. ¿Sí? No estaban dispuestos a volver atrás ni mirar hacia los costados, ni tampoco negar al nombre de Jesús. Pero cuando viene realmente esta carta, los encuentra, ¿verdad? Y qué lindo, porque Dios siempre nos sale al encuentro, a veces con amor, a veces nos reprende, y dice que Él a los que ama castiga, ¿verdad? Para hacernos volver al primer haz de nuestros comienzos. ¿Sí? Y qué lindo fueron. No sé cómo habrán sido tus comienzos, pero pienso que habrán sido lindos, preciosos, maravillosos, cuando vinimos a los pies del Señor. Yo no me olvido cuando recibí a Cristo en las campañas de allí del hermano Anacondia, y como Dios me bautiza con el Espíritu Santo aquí en aquellos campos. Ahí Dios me revolcó una noche de un frío terrible, y ahí me tocó con el Espíritu, me bautizó, me tiró al suelo, me revolcó allí, pero cuando me levanté fue algo extraordinario lo que empecé a sentir, a experimentar dentro mío, lo que nunca había experimentado en mis 30 años de farra, de boliche, de pelea, de idolatría, de tantos pecados. Pero cuando Él vino, entró, perdonó, entró, y ese empezó a funcionar ese primer haz en mi vida. Y ahí uno ha crecido. Es un momento extraordinario de paz, de gozo, de alegría. Experimentar lo sobrenatural que invadió mi alma, mi ser, que estaba como loco. Donde 14 días no fui a trabajar porque era imposible estar allí, y le hablaba a los changos de la fábrica y no los dejaba trabajar, y el trompa vino, me corrió, y bueno, era estar en el primer amor, metido en el primer amor. Por eso cuando vemos aquí y el Espíritu Santo en la carta le dice, recuerda, verso 5, dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Y yo me hacía la pregunta muchas veces, ¿qué quiere decir ese texto? Yo me preguntaba, ¿por qué el Espíritu Santo le digo, mira, de a dónde has caído? O recuerda, es decir, que haga memoria. ¿De a dónde este pastor o esta congregación, no sé si todos, habían caído? Y yo me hacía la pregunta, ¿de a dónde habrán caído? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue el ofrecimiento?
Y cuando el Espíritu Santo en este tiempo que estamos buscando realmente la presencia del Señor, este tiempo que Dios nos da para profundizar, para meternos más y más en su palabra y buscar la iluminación, como dice alguien, o la luz, o la revelación, pero meternos allí en la palabra y en su misericordia el Dios del cielo nos mete allí y nos alcanza realmente de su palabra. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y ahí me puedo dar cuenta de que había 6 as donde ellos se movían. Tenían esa espada, ¿no?, de trabajo, de sufrimiento, de no desmayar, de paciencia. Y ellos trabajaban con ese as, estaban en sus corazones y trataban de hacer lo mejor para el Señor. Me doy cuenta de que había 5 as y veo que le faltaba uno. Claro, es el que habían perdido, el principal, el que lo llevó a alcanzar ese crecimiento realmente en la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo les sale al encuentro y dice, y recuerda por tanto de dónde has caído. Qué terrible. Y cuando descuidamos ese principio maravilloso, cuando Él viene a nuestras vidas, a nuestro corazón, y cuando empezamos a experimentar realmente el amor de Dios. ¿Sí? Ellos habían caído de ese primer haz, donde todo era hermoso, donde todo era precioso, donde el corazón de aquel que se encuentra con Jesús en el primer amor quiere hacer de todo. Le predica a todos los que pasan por allí, por ese lado, el que se encuentra. Yo me acuerdo cuando le empecé a predicar a toda la barra, que durante 30 años habíamos estado juntos y salíamos para todos lados en las trasnochadas, y cuando vino el primer amor y le empecé a hablar, le empecé a predicar, y me fueron dejando solos, empezaron a ir, no me soportaban, y verdad, no querían escuchar, no querían atender realmente la palabra. Y lo mismo me pasó en la fábrica, y todos mis amigos, la barra que teníamos, que éramos un montón, un día me dejaron solo. Quedé nada más con mi primer amor, que era imposible dejarlo de lado y volver a la barra, a la amistad, a las trasnochadas, a los bailes, al rencor, al odio. Y a esta iglesia le pasaba lo mismo. Pero quizá por mucho tiempo lo mantuvieron a ese haz, caminaron en ese haz, se gozaron, se alegraron, alcanzaron crecimiento. Pero llegó un tiempo que lo dejaron, lo descuidaron. Yo mirando esto digo que quizás allí donde más el enemigo ataca a la iglesia, quizás atacó tu vida. Y quizás ni cuenta nos dimos que habíamos caído. Por eso dice, recuerda de dónde has caído, de ese primer amor, de esos momentos espectaculares, gloriosos, de paz, de alegría, de gozo, de ganas de vivir. Aquí en la tierra nos encontramos con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encontramos con la vida, nos encontramos con la paz profunda y gloriosa que va más allá de nuestros pensamientos. Nos encontramos con el bautismo del Espíritu Santo, nos encontramos con la palabra, nos encontramos con sus promesas maravillosas, gloriosas y poderosas. Pero también, ¿verdad?, empezamos a entender y a comprender otras cosas, que era la verdad,
qué era la justicia, qué era la injusticia, qué era la maldad, qué era la idolatría. Y Dios abrió el entendimiento y empezamos a ver cosas extraordinarias y maravillosas. Promesas tan grandes que es imposible cambiarla por todas las cosas lindas que Dios ha creado en este planeta, pero que no se pueden comparar con las cosas espirituales y con las promesas que Dios tiene realmente para nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo le sale al encuentro y le hace ver de a dónde habían caído, que recuerden cómo habían vivido, cómo habían caminado, cuál era la vida que ellos habían tenido antes de conocer a Jesús y ahora cuál era la vida que habían recibido cuando Cristo vino al corazón de ellos. ¿Sí? Y qué triste que es. Porque Dios no le reclama a los otros no le reclama por paciencia, por sufrimiento, ni por discernimiento de espíritu, ni porque aborrecían el mal. No, Jesús viene a buscar, viene a recomponer, y creo que allí quizás hemos fallado. Por esto este mensaje es para la iglesia del tabernáculo. Es para la iglesia del tabernáculo. Ya estoy como Jesús cuando aquella mujer fue a buscar un milagro, la cananea, y Jesús le dijo, no, deja que se sacien los hijos. Pero ella insistió y alcanzó ese milagro. Quizás no sé si por ahí alguien que no pertenece a la iglesia del Evangelio, el tabernáculo, lo va a escuchar esta palabra que estamos compartiendo con la iglesia del tabernáculo. Y bueno, y si Dios te habla, gloria a Dios, porque Él se lleva toda la gloria, la honra y la alabanza, porque todo es de Él y para Él. ¿Sí? Entonces hay que perder el primer amor, dejar el primer amor, dejar eso cuando Dios nos hizo conocer cosas grandes y maravillosas. Pero yo en esta hora quiero decirte a tu iglesia, mi hermano, mi hermana, ministerio, anciano, evangelista, diáconos, diaconisas, obreros. Anoche estuvimos orando con mi esposa a las 11 de la noche y Dios me habló en profecía a través de mi esposa. El Espíritu Santo nos habló. Me dijo varias cosas, pero te voy a compartir una que creo que es la más importante. Nos dijo que predicara la palabra y que advirtiera a la iglesia que a los únicos que Él va a guardar y va a cuidar hasta que Él venga va a ser aquellos que caminen en justicia, aquellos que caminen en justicia, aquellos que se esfuercen por permanecer en la justicia, caminar en la justicia, andar en la justicia, pelear esta carrera, correr esta carrera y pelear esta batalla en justicia. Dios me dijo, a esos yo voy a guardar, a esos yo voy a guardar, a esos yo voy a cuidar, con ellos yo voy a estar a su lado. Así que mi hermano y mi hermana, restaura tu vida en justicia, restaura tus anhelos, tus deseos, tus pasiones, tus sentimientos. Si has perdido el primer amor, no sé qué otras cosas has perdido, no sé qué otras cosas están muriendo dentro tuyo, pero a través de la justicia, cuando la justicia entra, empieza a restaurar todas las cosas que se murieron y las que están por morir. Es decir, la justicia va a resucitar todo lo que estuvimos haciendo mal. La justicia va a restaurar la alabanza, va a restaurar la adoración, va a restaurar la unción, va a restaurar la palabra, la intimidad, la relación, la comunión con el Espíritu Santo. Solo la justicia. Por eso Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas te serán añadidas. Pero nosotros dejamos la justicia del reino, nosotros buscamos las cosas del reino.
Pero hemos dejado la justicia, hemos dejado el primer amor, y la verdad, donde todo está metido allí. ¿Por qué? Porque la verdad vino, el conocimiento de la verdad nos haría libre, pero es la justicia de Dios. Dios está buscando justicia en tu corazón y en mi corazón. Dios está buscando justicia entre el esposo y la esposa y la familia. Dios está buscando, muchas veces yo le he hablado y le digo, cuando usted entra a su casa, mete la palabra adentro o la deja colgada allí en el dintel de la puerta, como en aquellos tiempos donde poníamos la herradura de la suerte para que nos vaya bien. Pero Dios está visitando los hogares, Dios está visitando los corazones, Dios está visitando nuestras vidas. Es decir, ¿qué hicimos con la justicia del reino? ¿Qué hicimos con la justicia del reino? ¿Sí? Entonces Dios me dijo, fue claro, contundente. Me dijo que va a guardar a aquellos que caminan en justicia y hacen justicia y viven por la justicia. Quizás en los próximos mensajes siempre le voy a estar hablando de eso, porque Dios me lo especificó y me marcó. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Y si estuviste caminando en justicia, la justicia es el, pero gloria a Dios. ¿Sí? Entonces Dios le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Y dicen que las obras, según algunos comentan, que la obra de los nicolaitas es aquello que siempre quisieron estar arriba del reino, ser más que el reino, buscar los primeros lugares del reino, ocupar el primer lugar de los reinos, buscar el éxito, buscar el aplauso, buscar la fama, es decir, sobresalir sobre los otros. Sin embargo, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Sí? Y bueno, ellos aborrecían eso. Estaban metidos allí o conocían la doctrina de los nicolaitas. Pero ellos aborrecían todas esas cosas. Que Dios nos ayude y podamos seguir las pisadas del Maestro. Dice, el que tiene oído. Eso es lo que le tenemos que pedir, que Dios abra los oídos espirituales. Tenemos destapados los oídos carnales, físicos. Pero quizás las cosas que a veces hemos pasado y hemos dejado, nos dejaron sordos de nuestros oídos espirituales. Y si nosotros tenemos los oídos espirituales sordos, ¿cómo puede crecer la fe en nosotros? ¿Cómo podemos entender y comprender la palabra? Como siempre hablamos y como que a veces tenemos los oídos de la iguana, ¿verdad? Que puedes ver para el otro lado. No retiene nada y muchas veces nos pasa lo mismo, no retenemos la palabra o no queremos retener realmente esta palabra. Pero hermano, esta pandemia vino realmente y nos metió aquí. Dios quiere tratar personalmente, individualmente. Ahora ya el pastor no puede estar delante de usted y quizás a veces ni lo puede ni a visitar. Ahora estás cara a cara con el Espíritu Santo. Ahora estás cara a cara con la palabra de Dios. ¿Sí? Y si no te sometes al Espíritu Santo, bueno, vas a tener muchos problemas de aquí al más. Ahora donde estamos individualmente, personalmente, íntimamente con el Espíritu Santo. Si de este proceso que estamos viviendo, de este tiempo, hermano, no te quebranta, porque tuve conversaciones con algunos y hay algunos que
que me dijeron, hermano, Dios está tratando con eso, me quebranté, le volví a pedir perdón, me arrepentí porque parecía que estaba arrepentido. Y bueno, si tú te crees que estás bien, métele para adelante. Pero yo creo que antes de la pandemia estábamos todos en condiciones que a Dios no le agrada. Pensábamos que estábamos bien. Entonces de aquí y quizás por allí estás y todavía no quebras tu corazón, no quebrantas tu corazón. No vas a buscar esa oración íntima con el Espíritu Santo para que Él te alumbre profundamente y